Pues como os decía anoche, mi idea es, bueno, estamos celebrando en la Rojasu el despertar del Buda, pues hablar del despertar del Buda, ¿no? Y claro, uno por ser maestro no se lo sabe todo, ¿no? Se tiene que preparar las cosas también para que sean más fluidas. Y a mí que me gusta, bueno, pues por lo menos estudiarlo, repasarlo, tal, pues no tengo tiempo. Ni energía, ¿no? Porque igual tiempo siempre tienes para lo que queremos, tenemos tiempo, ¿no? Lo que me falta más bien es energía, ¿no? Necesitaba el tiempo para recuperar la energía. Pero bueno, espero que os resulte inspirador, que os sea útil y que os guíe en vuestro zazen, ¿no? y en el retiro. Porque bueno, el Buda es el ejemplo, ¿no? En el que nos reflejamos, es el ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, recordar sus pasos, su vida y cómo accedió al despertar, pues bueno, nos puede resultar inspirador, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, como herederos del Buda, pues nuestra función es actualizar esa enseñanza, ¿no? Porque lo que él realizó está muy bien, lo realizó, pero si nosotros no lo actualizamos, pues ¿en qué estamos, no? Entonces, un poco lo que vayamos contando, recibiendo, pues viendo cómo resuena en nosotros y cómo lo podemos actualizar en nuestro zazen. Que ahí en el zazen que estamos solo con nosotros mismos, pues ponernos manos a la obra, ¿no? Así que empiezo por el principio. El Buda Sakyamuni, el Buda, antes de ser el Buda Sakyamuni, era Siddhartha Gautama, ¿no? Era como su nombre de pila. Antes de convertirse en Buda, pues vivía rodeado de belleza, de abundancia. No voy a ahondar mucho en la historia, hay películas que podéis ver. Pero sí, yo siempre tomo la primera etapa de la vida del Buda, que vivía en palacio, como una alegoría, ¿no? Una alegoría de nuestra propia vida cuando somos niños y vivimos como entre algodones, protegidos y en un palacio, ¿no? Y ese palacio, pues al final hay que salir del palacio. Al final tenemos la vida adulta y nos damos cuenta que en la vida hay vejez, hay enfermedad y hay muerte, ¿no? Y cada uno en un momento de su vida histórica, pues de alguna manera se ha ido encontrando con esas visiones, con esos impactos, ¿no? Que encontró el Buda contra la leyenda que encontró el Buda, ¿no? Al salir de palacio, en las 4 salidas. En la 4ª salida se encontró con un monje renunciante en el Ramana, que fue el que le impulsó tiene que haber una salida, voy a buscar, ¿no? Y fue el que le motivó para dejar, esto a mí siempre me impacta mucho, ¿no? Dejar a su mujer y a su hijo. Tela, ¿eh? El hijo recién nacido. Hoy en día podríamos decir que fue a por tabaco y no volvió, ¿no? Lo puede decir. Se ha dicho, joder, Buda, ¿no? Pero él lo hizo desde la compasión. Entonces, ¿desde dónde, no? O sea, desde intentar ver un remedio al sufrimiento del mundo, al sufrimiento que causa la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces, el Buda abandona lo más querido, ¿no? Su hijo recién nacido, su mujer como lo más querido, y se dedica a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del remedio, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Del mundo, en sí mismo y en los demás. Y lo primero que hizo fue, pues, contactar con maestros de la tradición ramana, de renunciantes. La tradición cuenta que con 2 principalmente, ¿no? Alara Kalama y Udaka Ramaputta, ¿no? Que eran grandes meditadores de la época y que le enseñaron a alcanzar estados meditativos elevados, ¿no? Y estos 2 maestros quedaron sorprendidos por la determinación del Buda y por la rapidez con que dominó las prácticas que ellos enseñaban, ¿no? Y bueno, pues decían, los maestros decían, quédate con nosotros y ayúdanos a enseñar a otras personas. Y el Buda dijo, no,
a pesar de haber llegado a haber dominado vuestras técnicas de meditación, de concentración, de absorción, de dhyana, ¿no? No encuentro que esto sea el remedio al dolor y el sufrimiento, ¿no? De alguna manera sigue habiendo dualidad, deseo, como un deseo de permanecer en calma, y de alguna manera lo sentía como un huir del mundo, ¿no? Como que retirarse, los serramanas eran los renunciantes que se retiraban a los bosques a hacer sesshin, ¿no? Pero no era sesshin continua, ¿no? Y el Buda sentía que eso era como huir del mundo, ¿no? Él sentía que lo que él estaba buscando tenía que ser bueno para todos los seres en cualquier circunstancia, no fuera del mundo, ¿no? Así que decidió buscar por la vía se puede decir, del fakir, ¿no? Del renunciante, del ascetismo, y lo llevó al extremo, ¿no? La leyenda cuenta ahí que se quedó en los huesos, hay imágenes, ¿no? Estatuas, que se queda completamente esquelético, con la piel pegada a los huesos. Estuvo practicando más o menos 6 años y llegó hasta el límite de alimentarse con un grano de arroz al día, a punto de fallecer, ¿no? Porque en esa época había como el cuerpo y el Atman era como, había que el cuerpo eliminarlo, dejarlo al límite para acceder al Atman, ¿no? Así como el Buda llegó prácticamente a la muerte, a la extenuación. Y esto, bueno, le llevó a darse cuenta que en ese estado, claro, no había claridad mental, estaba casi a punto de fallecer, pues había opacidad y que, bueno, lo que él tanto ansiaba, la solución al dolor y al sufrimiento, tampoco se encontraba ahí, ¿no? Porque era como rechazar la vida, ¿no? Estar hasta ese punto de desfallecer. Así que en estas, bueno, cuenta la tradición que se acercó a un río, el río Niranyana, y que una joven campesina, al ver lo que estaba tan maltrecho, le ofreció un cuenco de leche y arroz. Y el Buda Siddhartha, en ese momento todavía no era Buda, Siddhartha Gautama lo aceptó. Y se dice que en ese momento es cuando empieza el camino medio. Ahí quería llegar yo. Entonces abandonó el ascetismo al recibir esa ofrenda de leche y arroz. Y de alguna manera pues abandona el ascetismo y se da cuenta que el ascetismo y el deseo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, desear, querer, era con lo que quería cortar a través de la vida del ascetismo. Ese era como un extremo y el otro extremo es pues, el ascetismo, ¿no? De alguna manera, menos mal que los maestros levitamos. Estas sillas no están homologadas, ¿eh? Que hemos intentado comprobar, hemos cambiado varias. Sí. Pues yo me pido uno de madera. ¿Por dónde iba? Por el camino medio. Así que he decidido seguir el camino medio, que es el camino que evita tanto la indulgencia como la mortificación. Y es más bien encontrar una armonía en la existencia. Camino medio no significa moderación en un sentido moral o práctico o ser de centro, ¿no? No. Camino medio es equilibrio, es armonía. Es vivir desde nuestra naturaleza original, en contacto con lo que realmente somos, ¿no? Con lo más auténtico de nosotros mismos. Así que el Buda se dio cuenta que la liberación no puede surgir de luchar contra la vida ni rendirse hacia los impulsos del deseo, ¿no?
Y tuvo la intuición de que, bueno, más bien la liberación debería provenir de comprender lo que realmente somos, nuestra auténtica naturaleza. Porque ya sabéis, tanto apegarnos como rechazar es perpetuar la rueda del samsara, perpetuar el sufrimiento, el apego y el rechazo. A ver, ¿por dónde seguimos? Igual me repito un poco, pero no pasa nada, así os cala mejor. Claro, uno de los inconvenientes de no haberlo preparado mucho es que algunas cosas se van a repetir, pero no importa. Bueno, aquel gesto de aceptación del Buda, del arroz y la leche de su gata, fue como un punto de inflexión, ¿no? El Buda abandona el grupo de ascetas con los que meditaban, se cuentan que eran, no recuerdo si eran 3 o 4, o 5 o 6, ¿no? Y se aleja de ellos, ¿no? Y cuenta la leyenda que se dirigió al árbol Bodhi, a un árbol, ¿no?, donde alcanzó el despertar. Estaba cerca del río. Y allí preparó su asiento con hierba kusha, que es, bueno, nuestro cojín es como la herencia de ese asiento, ¿no? Se sentó mirando al oriente y pronunció su voto. El voto dice literalmente: no me levantaré de este lugar hasta alcanzar el despertar, aunque mi cuerpo se deshaga y mis huesos se blanqueen. Esto no lo tenemos que hacer el voto la noche de Mara. Ahí. Es determinación. Al final un voto es una determinación, una línea que hace un surco kármico, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque tampoco es un deseo, ¿no? Porque el deseo ya sabemos que, bueno, conduce al apego, ¿no? Sino es más bien una resolución. Tampoco es obstinación. No, surge de su compasión, de una determinación serena. Determinado a encontrar lo que andaba buscando, ¿no? Así que, como decía, para nosotros los practicantes Soto Zen, bueno, cuando nos sentamos en Zazen, estamos reproduciendo el gesto del Buda, bajar el árbol de la Bodhi. Tenemos que invocar esa determinación, no solo la noche de Mara, sino cada vez que nos sentamos en Zazen. Sentarnos con determinación, porque la actitud con la que nos sentamos es la que luego va a resonar durante todo el Zazen, ¿no? Si nos sentamos, por ejemplo, con miedo, pues es como una bola de nieve, luego ese miedo se va a hacer cada vez más grande. Entonces, bueno, nuestra práctica es prestar atención a lo que estamos cultivando, consciente e inconscientemente. Entonces lo inconsciente, pues hay que verlo, ¿no? Pero si no podemos ver lo inconsciente, por lo menos poner ese gesto, esa actitud de determinación en el despertar. Determinación serena, ¿vale? Porque sentarnos es regresar a un punto de equilibrio. Es el camino medio. Sentarnos es el camino medio. Es sentarnos en el centro de nuestro universo. Y entonces el camino medio es el camino de retorno a lo esencial, a lo que realmente somos, a nuestra naturaleza original. Es la expresión de lo que somos, ¿no? Pero bueno, a veces también nosotros debemos explorar los extremos, ¿no? Encontrar el camino medio, pues, bueno, no es fácil ni difícil, pero bueno, a veces hay que tantear y tenemos que ir sintiéndonos, ¿no?
Quiero decir que nos sentamos con determinación, pero tampoco se trata de llegar al extremo de fakir, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestro karma personal y para lo que uno son 20 minutos, para otro es una hora, ¿no? Cada uno tiene que hacer según su momento aquí y ahora, ¿vale? No quiere decir que ahora nos sentamos en Zazen y el que se mueva es un poca mierda, un bodhisattva de pacotilla. No es eso, ¿no? Pero sí, bueno, tomar conciencia y sentarnos con determinación, ¿no? Siddhartha no renunció al mundo, sino a la ilusión de un yo separado del mundo. Esa fue su realización. Esto es un poco de spoiler, ¿no? Pero de alguna manera, ya al sentarse con esa actitud ya está todo incluido. Es el abandono del yo y el abrirse a todo lo que aparece, a todo lo que se manifiesta tal cual es. Nos sentamos con esa actitud. En esa determinación es, me siento con todas las existencias, la actitud de apertura y dejar que todo se manifieste tal cual es. Esa es la actitud. Y esto por deformación profesional. Yo soy maestro de música también, maestro al cuadrado. Y bueno, la metáfora, ¿no? Del sonido. Cuenta la leyenda también que por el río iba pasando una barca y un maestro de música enseñando a sus alumnos y como diciendo, si la cuerda está demasiado tensa, suena desafinado. Si está demasiado floja, también suena desafinado. No tengo aquí una guitarra para haceros demostración o un violín, pero en clase de música de eso lo hago a mis alumnos. Les pongo el ejemplo. Entonces, bueno, se trata de no tensar ni aflojar demasiado la cuerda, ¿no? Encontrar el sonido, la vibración, la armonía. Por eso el camino en medio es más bien una armonía, encontrar armonía. Lo que pasa es que en el mundo interior, ¿cómo aflojo la cuerda y aprieto la cuerda? Pues nosotros los practicantes Zen tenemos el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra cuerda. Si estamos demasiado tensos, pues desafinados. Si estamos demasiado relajados, eso suena... Entonces, el cuerpo es la expresión de la armonía. El cuerpo es fundamental en nuestra práctica, ya sabéis. Y este equilibrio, pues no se alcanza por voluntad. El yo no lo puede alcanzar, es más bien dejar que el cuerpo alcance esa armonía. Se trata de confiar, de sentarnos con confianza y dejar que el cuerpo se vaya ajustando. Y más que nosotros intentar ajustarlo. Eso es un poco lo complicado, ¿no? Pero nuestro cuerpo sabe estar en armonía. Somos nosotros los que no sabemos respetar que él está en armonía. Y si lo dejamos, en Zazen se siente, ¿no? Como intenta estirarse. Claro, tenemos que aprender de alguna manera, a darle unas pautas que son las que hemos aprendido, los que nos ha transmitido la tradición, de recoger el mentón, estirar bien la coronilla. Entonces es un poco como desde dentro y desde fuera. Desde dentro y desde fuera, pero si nos dejamos, si escuchamos el cuerpo, nuestro cuerpo tiende, cuando estamos en Zazen, a ponerse recto y estar en armonía, sin apegarnos ni rechazar. Y bueno, el cuerpo es importante, pero incluso más importante que el cuerpo, si cabe, o igual, porque está interrelacionado, no está separado, es la respiración. La respiración, que sea una respiración amplia y silenciosa, muy importante.
que fluya libre, sin esfuerzo, sin control, manifestando lo que realmente somos, ¿no? La unidad entre cuerpo y realidad. Así que cuando nos sentamos en Zazen, estamos siguiendo los pasos del Buda y bueno, si nos sentamos en Zazen renunciamos a estar en casa con nuestros hijos, a estar en cualquier otra parte, estamos aquí ahora y ya que renunciamos a todo el mundo, también aceptamos y nos armonizamos. Así que actualicemos el voto del Buda de no levantarnos hasta que descubramos la causa del dolor y el sufrimiento. De alguna manera el voto de no levantarnos también es el voto de no huir. Porque cuando nos sentamos en Zazen, pues a mí me hace gracia cuando me dicen me voy de retiro y pásatelo bien. Nos dicen eso cuando me vas de retiro. Y digo, yupi, para adentro. Sí. Bueno, pues el voto de no levantarse es el voto de no huir de todo lo que se presenta cuando nos sentamos en Zazen. No levantarse significa permanecer en medio de la experiencia sin buscar refugio ni en el placer ni en el rechazo, sino estar ahí lo más ecuánime posible. ¿Cómo se está ahí lo más ecuánime posible? Respirando, atentos al cuerpo de la respiración. El truco del almendruco es sencillo aquí. Si es cuerpo y respiración, no hay más. A través de la atención al cuerpo y a la respiración, de la concentración y de la observación, generamos naturalmente ecuanimidad. Sobre todo cuando somos principiantes, que ya sabéis son los primeros 20, 30 años. Y luego, bueno, la ecuanimidad es un concepto, ¿no? Lo interesante es la experiencia. Cada uno ir sintiendo qué es esa ecuanimidad, ¿no? Y clarificando. Durante la práctica no perseguimos estados ni agradables ni desagradables, sino que es la actitud de estar atentos ahí a lo que se presente. Ya sea que surjan pensamientos, sensaciones, emociones, todo es parte del camino, ¿no? O parte de las estaciones, ¿no? A veces podemos pasar la primavera, el verano, el otoño y el invierno en un zazen, ¿no? Podemos pasar por paisajes gélidos o por infiernos calurosos, por muchos estados, ¿no? Pues hacemos el voto de no levantarnos, de permanecer ahí, con los ojos abiertos, con una actitud de apertura, sin miedo y sin temor. No miedo, decimos en el Zen. ¿De dónde nace ese no miedo? De la ecuanimidad, de la equanimidad. No quiere decir que rechacemos el miedo, sino que cuando estamos en un estado de ecuanimidad es incompatible con el miedo. Y si aparece el miedo, no añadimos más miedo al miedo. Somos capaces de observarlo y no añadir más madera, no entrar en pánico. Y bueno, el Buda se sentó bajo el árbol de la Bodhi y digo, de aquí no me mueve ni mi padre, se podría decir, ¿no? Y entonces aparece Mara. ¡Chan! La famosa Mara. Tiene que ser en femenino, ¿eh? Es que no puede ser. Bueno, Mara no es una figura externa, no es un demonio, es todo eso que se presenta ahí cuando estamos sentaditos, ¿no?
Es un símbolo de las fuerzas que habitan en nuestra mente, es un símbolo del deseo, el miedo, la duda, la ignorancia. Justo lo que en la tradición llamamos los 5 obstáculos, ¿no? La palabra Mara proviene de la raíz sánscrita MR, que significa muerte. Ya me han jodido. O sea, de aquí no sale nadie vivo, lo siento. Como suele decir el maestro Dokusa. Bueno, Mara representa todo lo que nos aparta de la vida verdadera, de la vida auténtica, de vivir con autenticidad. Pues la inercia, la distracción, todo tipo de distracciones. Pues hoy en día acabamos de pasar el Black Friday y veamos para Navidades, no te cuento nada. Pero bueno, tenemos de todo, ¿no? En nuestra sociedad tenemos Mara por un tubo y así nos va. Pero Mara es la voz que nos susurra interiormente, no puedes hacerlo. Zazen de la mañana 40 minutos, no, si con 30 ya voy jodido, con 40 ya muero. O también la voz que nos dice, no eres digno, esto no tiene sentido, ¿a dónde vas? Tú vas a alcanzar la iluminación si tú eres un mindundi. Tú vas a despertarte. Es la tendencia a replegarnos sobre nosotros mismos, al yo y lo mío, a defender el yo y lo mío, ¿no? Lo que creemos ser, la ilusión de lo que creemos ser. Así que cuando el Buda se sentó inmóvil, Mara enseguida dijo, ¿cómo? Se sintió amenazada, ¿no? Todo esto dice, peligro. Porque Mara es movimiento, es darle vueltas a la cosa, ¿no? Y entonces quedarse quieto es todo lo contrario a Mara, ¿no? Bueno, sería un poco como nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Podrían ser Mara. Empiezan ahí y se ponen y dicen, ¿esto qué es? Esto no estaba en el plan previsto, ¿no? En la quietud de Zazen, el poder de Mara, no hay movimiento, se disuelve, es como un antídoto, ¿no? Así que Mara cuenta la tradición que tentó primero al Buda con la duda. Con la duda. Y se dice que se le manifestó como un amigo que le aconsejaba prudencia, ¿no? Y literalmente dice, levántate, Siddhartha, príncipe del noble estirpe. Este asiento no es tuyo, has ido demasiado lejos. Piensa en tu familia, en tu reino, en tu deber, ¿no? Bueno, esas palabras las podemos adaptar a nuestra propia voz interna, ¿no? Cada uno de los 5 obstáculos, cada uno tenemos como más afinidad por uno o por otro, pero todos se nos manifiestan los 5, ¿no? Puede manifestarse en querer volver a la comodidad del sofá de nuestra casa, ¿no? O volver a lo seguro, a lo conocido, ¿no? A la familia. De alguna manera es el miedo a cruzar el umbral de lo que creemos ser, a ir más allá de lo que creemos ser. Pero el Buda, sentado en Zazen sobre su cojín de hojas kusha, del árbol kusa, permaneció inmóvil y no respondió, ni discutió. Se puso a enzarzarse en un diálogo de besugos con Mara, ¿no? Sino que se mantuvo en silencio ante cualquier argumento. Porque ya desde un principio comprendió que Mara no era su enemigo, sino su propia mente, ¿no? Una proyección de su propia mente. Y si nos damos cuenta que somos nuestra propia mente, nuestras propias tendencias kármicas, podemos convertir cualquier obstáculo
Esta es la duda, en una oportunidad, ¿no? Por eso yo cuando, antes de ser maestro, la enseñanza que daba siempre en los retiros era lo de los 5 obstáculos, que también me gustaba llamarle las 5, ya no recuerdo, pero llamaban así como las 5 oportunidades, o cambiar el obstáculo por una oportunidad para despertar, ¿no? Para darte cuenta. Si no nos enredamos en rechazar, en luchar con eso que exige, sino simplemente observar y darnos cuenta. Porque entonces no estamos alimentando la rueda de mar, no estamos alimentando el movimiento, estamos parando ese movimiento. Por eso la actitud de no movernos es fundamental. Entonces, al ver que el Buda no se doblegaba ante sus palabras, Mara cambió de táctica. Se transformó, cuenta la leyenda, en el dios del deseo. Rodeado de sus hijas, que representan, bueno, la atracción, la avidez, la complacencia. No sé si habéis visto la película de Bertolucci o algunas notas que, bueno, se manifiestan como danzando, ¿no? Cuenta la tradición, intentando seducir al Buda, ¿no? Es el siguiente obstáculo, entre comillas, la siguiente oportunidad, el deseo, ¿no? Entonces es una alegoría que simboliza las fuerzas sensoriales, todo lo que nos arrastra hacia afuera, hacia los objetos de placer. Claro, sentados en zazen, pues hay poco placer, ¿verdad? Aunque también, luego veremos que también aparece de otras maneras, ¿no? Pero no en el sentido común, digamos, de obtener cosas, ¿no? Y permaneciendo inmóviles podemos como disolver esas olas de deseo, que fue lo que el Buda hizo, permanecer inmóvil, en silencio, ecuánime, pero no rechazando, ¿vale? Eso siempre. Sin apegarnos y sin rechazar, esa es la actitud. Así que Mara, al ver que el deseo no lograba distraer al Buda, pues entonces envió un ejército de demonios. Yo suelo ver más ejércitos que demonios, que tengo más, no sé, mi karma me llevaba más por los demonios, ¿no? Pues con innumerables sombras, ruidos, vientos, flechas, tormentas, le lanzó de todo. Mara fue ahí con todo, ¿no? Pero el Buda, imperturbable, en zazen, con una media sonrisa, pero sin sonreír, ¿no? Bueno, todas estas alegorías pues representan la ira, el miedo, la confusión, el odio. En los grabados antiguos se muestra al Buda rodeado por estos seres espantosos, ¿no? Pero el semblante permanece sereno. El Buda no lucha, tampoco huye, simplemente permanece inmóvil. Una actitud noble, ¿no? Que ennoblece. Pero bueno, más allá de todas estas simbologías de la tradición, es nuestra mente inquieta, ¿no? Que está ahí y cuando no. Generalmente nosotros lo que hacemos cuando no estamos entrenados es como luchar, como rechazar eso, ¿no? Y entonces añade más madera al fuego, ¿no? Pero si aprendemos a mantener la actitud adecuada, pues en vez de echar madera al fuego, lo que hacemos es aprender a aquietarnos. El problema es, entre comillas, que cuando más nos aquietamos, más surge el inconsciente. Entonces, jolines, pues sí, claro, uno viene con la idea preconcebida que cuando se va a sentar va a estar en paz y armonía con el universo entero, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a profundizar, lo que surge son los demonios de las profundidades. Y ese es un buen síntoma, es un síntoma de que la práctica está funcionando. Es un síntoma frustrante porque uno, claro, va buscando otra cosa, pero se encuentra con lo que hay, con nuestro inconsciente.
Inconsciente que hemos reprimido durante mucho tiempo y está ahí diciendo, mírame, ¿no? Pueden aparecer recuerdos antiguos, emociones, impulsos, fantasías, recuerdos que ya ni siquiera recordábamos, ¿no? Aparecen cuando estamos en ese estado de zazen profundo. Zazen no es el que crea todos estos materiales, ¿no? Zazen es como el líquido revelador, ¿no? El maestro de Kusho pone el ejemplo de la fotografía antigua, ¿no? Que había que meterle en un líquido revelador para que surgiese, ¿no? Pues zazen es el líquido. Y bueno, pues ese es un buen síntoma de que estamos avanzando. Por muy doloroso que sea al principio, pero es como una etapa en el camino que hay que pasar, ¿no? Y todas estas metáforas lo que se nos hacen es señalarnos eso. Está ahí, nos pasa a todos, ¿no? No podemos hacer bypass, no podemos esquivarlo para llegar al cielo budista, ¿no? Hay que pasar por los infiernos. Ahí es cuando empieza el verdadero zazen, cuando nos metemos en camisa de 11 varas. Pero no vamos a pecho descubierto, ya vamos equipados con la ecuanimidad, vamos equipados con la actitud adecuada, ¿no? Con el voto de no movernos en ese sentido internamente, desde la compasión, no desde la violencia, ¿no? La dirección cuenta que los demonios empezaron a disparar flechas contra el Buda y cuando iban a llegar al Buda que estaba en meditación se convertían en flechas, en flores. Es bonito, ¿eh? Bueno, de alguna manera si somos capaces de estar ahí y abrirnos, todos esos miedos irracionales al final pues se convierten en gatitos que podemos acariciar y no eran para tanto, ¿no? Pero hay que abrirse a ello, hay que abrirse desde la actitud adecuada, ¿vale? Y en ese momento las almas se transforman en pétalos. Así que somos guerreros de las flores. Somos guerreros floreros. La energía del odio, vista con atención, se disuelve y se transforma. Nuestra práctica es la transformación de esas energías en compasión. Esa es la maravilla, ¿no?, de la atención plena. Que ahí donde enfocamos la atención plena, transformamos. Otra metáfora que me gusta mucho es la de la planta de reciclaje. Somos planta de reciclaje de las aguas fangosas en luz de la conciencia. Entonces necesitamos aguas fangosas para poner luz, porque si estuviésemos ahí happy flowers, pues entonces nos falta como ese aliciente. Así que cuando más fango, mejor. Podemos poner en la página web, cuando más fango mejor, camino medio. Entonces Mara se puso furioso. Dijo, este se está pasando ya. Furioso. Mara. El Buda no, Mara. Por eso que has dicho la aplicación femenina. Mara se puso furiosa, gracias. Por eso furiosa, llámalo X. Y entonces ante su impotencia gritó, ¿con qué derecho ocupas este asiento? Y el Buda respondió sin palabras. Extendió su mano derecha y tocó la tierra. Hay muchas estatuas que está el Buda tocando la tierra, es de hecho una postura, ¿no? Esa postura, ese gesto se llama Bhumisparsa Mudra. Yo cuando estudié eneagrama con Juanjo Albert, a los eneatipos 9 no sé, era la postura de meditación que teníamos recomendada. Cada eneatipo tenía una postura.
Y en el tipo 9 nos tocó la postura del Buda, no puede ser de otra manera. Y con este gesto, Siddhartha invoca a la tierra como testigo de su práctica. No pide ayuda a los dioses, ni justificación ante los hombres, simplemente toca la realidad, ¿no? Un toque de realidad. Y la tierra silenciosa respondió con un temblor. Wow. De alguna manera el mundo entero testifica la autenticidad de la determinación del Buda, de su práctica, ¿no? Tocar la tierra es un gesto de la unidad entre el cuerpo y el cosmos. O sea, el despertar del Buda no está separado de la realidad, de lo material, de lo más bajo, sino que lo incluye todo. Es inclusivo, despertar inclusivo. No hay un héroe que vence a un enemigo masculino o femenino, sino reconciliación entre conciencia y naturaleza. Así que podemos entender Mara como la personificación de las tres raíces del sufrimiento: el deseo, el rechazo y la ignorancia, ¿no? Que son como la raíz del sufrimiento. Y toda esta historia de Mara y la noche del despertar de Mara, una alegoría, ¿no? De el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con el deseo, el rechazo y la ignorancia. Es el trabajo que hacemos cada vez que nos sentamos en Zazen y especialmente en cada Rojasu. Porque estas fuerzas están en cada uno de nosotros y de nosotras. Son las fuerzas que nos hacen oscilar, dudar, que nos hacen reaccionar automáticamente, que nos ciegan, ¿no? Que nos impiden ver la realidad tal cual es. Pero son parte de la vida, no son malas de por sí. La vida es así, va con el pack. Si no queremos, pues cuando muramos no habrá ninguno de estos problemas. Se habrá solucionado, sin problema. Pero si en vida las vemos con claridad, pues es la energía del despertar, es nuestra gasolina. El deseo con la práctica se transforma en aspiración, o sea, es un deseo de aspiración al bien de todos los seres. El rechazo se convierte en discernimiento, nos damos cuenta con claridad de todo aquello que rechazamos. Y la ignorancia en sabiduría. Así que alguna de las cosas que nos puede enseñar esta alegoría, pues podría ser: la liberación no consiste en destruir las pasiones, sino en comprenderlas. La mente iluminada es la que incluye, ¿no? No la que rechaza, porque rechazar y desear son dos caras de lo mismo, del mismo problema. Así que lo suyo es tomar conciencia de cómo se manifiestan todas estas energías, estas fuerzas, llámalas Mara o llámalas como quieras, cada uno la podéis bautizar con vuestros propios nombres. Pero sí que tomar conciencia de si se manifiesta como cansancio, como impaciencia, como duda, como autocrítica o como perfeccionamiento, ¿no? Quiero hacer perfecto, ¿no? O como el miedo a fallar. Eso los oryoki, mano de santa. El Mara se manifiesta en cuando te descuidas, ¿no? Pero cada vez que lo reconocemos, que tomamos conciencia, pues la actitud es, sampai, reconocer, abrirnos, no rechazar, tampoco quedarnos ahí estancados, sino, esto es lo que hay, con esto es con lo que tengo que trabajar, ¿no? Cultivar la mente que observa sin identificarse, una mente libre,
abierta, curiosa, una mente inclusiva. ¿Hasta qué hora es el techo? Hasta -4, ¿no? Ah, muy bien. Vamos muy bien. Así que la historia de Mara es la historia de nuestra historia, la historia de la conciencia humana. Representa el momento en que el ser humano deja de proyectar el mal fuera, en una cosa fuera, y se hace responsable de su propia mente, de sus propias mierdas, se podría decir, ¿no? Tomar conciencia y ponernos a trabajar sobre eso, sobre nuestro karma, que es personal y transferible, que es nuestro y al mismo tiempo no es nuestro, pero está ahí, forma parte de lo que somos. No es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Entonces, trabajar con ello. Y bueno, cuando sentimos el impulso de abandonar, pues recordar al Buda frente a Mara, ¿no? Cuando tenemos el impulso de salir por patas, pues bueno, que esa imagen nos ayude, ¿no? Esa es la gracia de las metáforas y de las historias, ¿no? De nuestra tradición. Pero recordar, camino medio, sin irnos al extremo. Cada uno tenemos nuestro karma y los únicos que nos juzgamos somos nosotros a nosotros mismos y somos los más severos jueces con nosotros mismos. Si alguien se mueve en Zazen, no pasa nada. El maestro no va a decir, oh, este se ha movido, un punto menos. Tiene un punto menos para la iluminación. No, no va de eso, ¿no? Uno si se tiene que mover, pues está en un punto que no aguanta más, porque no se trata tampoco de hacer Zazen por cojones o por ovarios, como se suele decir, ¿no? Sino es encontrar esa actitud de apertura, ¿no? Entonces, si uno no la encuentra, pues se tiene que ser humilde, se rompe la postura, se recupera y luego continúa, ¿no? Aquí no tenemos gaitán, así que, pero no importa. Si la cosa se pone muy dura, que llevamos muchos zacenes y tenemos que movernos mucho, podemos implementar una mejora que solo hemos hecho una vez, pero que es la de hacer quinin durante zazen. Yo voto por ella. La idea no es mía, la idea me vino de otras sangas. Ahora que hablo con otros maestros para comparar historias, en otras sangas lo hacen. Cuando hay mucho zazen, cuando uno lo siente, se levanta, hace quinin y luego se va a sentar, porque quinin es zazen en movimiento, ¿no? Y es bastante silencioso. Pero tenemos algo ahí que dice, que si me levanto se van a dar cuenta todos que me he levantado, ¿no? Y ponen ahí en las historias. Pues no pasa nada, pues cada uno está en el punto que tiene que estar. Si se hace respetuosamente, en silencio, no nos vamos a levantar ahí, ¡qué dolor, me levanto! Sino, con la actitud adecuada, pues no pasa absolutamente nada. Así que al amanecer, cuando las huestes de Mara se dispersaron y la noche se quedó en calma, el mundo seguía siendo el mismo. Pero la percepción del Siddhartha había cambiado. Ya no había un yo en lucha con el mundo, no había apego ni rechazo, sino un fluir natural de la vida misma. Una mente clara y tranquila como la noche, ¿no? Así que el Buda despertó porque no se movió. Así que cuando más quietecitos estamos, más mejor, más mejor. Pero sin caer en el extremo de fakir, ¿no? Pero eso es un entrenamiento también. También cuando más quietos estamos, más fácil es estarse quieto. Porque en el momento que te mueves, más te mueves. Entonces, pero hay que encontrar el punto, ¿vale? El hecho está en que si nos sentamos para encontrar nuestra auténtica naturaleza, pues no intentamos ser alguien distinto ni alcanzar nada especial, sino ser lo que somos, ¿no?
y dejar que Mara venga por donde venga, sople, nos tire flechas. Cultivar la actitud de apertura. Al final, como decía Dogen, Zazen es la manifestación de nuestra auténtica naturaleza original. Sentarnos en Zazen es ya sentarnos como Budas, ser Budas. O sea, en nuestra tradición no nos sentamos para llegar a ser Buda, para despertar, sino cuando nos sentamos en la actitud adecuada, estamos manifestando el Buda que ya somos, estamos actualizando el despertar del Buda. Pero no lo tenemos que recordar porque la cabra tira al monte. Y nos sentamos con nuestro pequeño yo, haciendo nuestras cavilaciones y nuestras historias, y no como Budas realizados, que es muy diferente. Pero bueno, hay que persistir, se trata de persistir, de recordarlo. Y por eso yo me tengo que preparar textos y estudiármelos, aunque no me guste, para recordarlos. Claro, porque yo me recuerdo que me gustaba mucho leer el momento del texto, pero cuando estaba allí, ahora que estoy aquí ya no me gusta tanto. Pero está bien. Yo reconozco todos los textos que he recibido, pues es una forma de devolver el favor que me hizo mi maestro en su momento. Así que bien, para no ir muy agobiados de horario, vamos a ser puntuales, y así, porque vamos a hacer un descanso un poco más corto, para luego no se amontone la cosa. Para ir al baño y preparar el dojo, y tampoco sin prisa, cuando estemos el chiquito, toca cuando esté la cosa así. Bien, ¿vale? Y nada, con los jóvenes, pues claro, yo digo silencio, invierno interior, aquí es... Bueno, está bien, está bien. ¿Eh? Ya, es que no lo hemos comentado al principio. Sí, van a dormir esta noche. Espera. Sí, es que hay un tema que no sabíamos y que estamos aprendiendo, que se puede alquilar todo el espacio, porque solo hemos alquilado esa casa y esta, me parece. Entonces ellos han alquilado el albergue y van a estar esta noche en el albergue de... Igual podemos hacer la noche amara esta noche. Total, no vamos a dormir. Flechas, cubatas. Entonces, para próximos retiros, para todos, reservamos todo el espacio y nos aseguramos, ¿vale? Aunque nos cueste más caro, pero bueno, para mí es un trabajo el Zazen de respira. Está bien. No se oye mucho, pero... No se oye, pero se siente. Ya, no, el fallo ha sido nuestro por no reservar, no lo sabíamos, pues tenemos que apechugar. Si es solo un día, pues está bien. Tenemos luego... Igual les vendría bien, pero no lo saben. No lo saben. Pero es que son muy jóvenes. Yo creo que no ya ni de 18 años. Madre mía. Si lo sé, me traigo a mis hijos. Sí. Bueno, va, que nos vamos por las ramas. Volvemos al silencio ahora, ¿vale? Y bueno, claro, la energía va a cambiar con esta historia, pero bueno, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Así que nada, vamos a intentarlo, ¿vale? Seguimos.